in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 116, Los candidatos reales parte 4, tercer punto de vista. Desde que Felt tenía memoria, había vivido en los barrios bajos. Sus primeros recuerdos eran de las calles desmoronadas, el hedor podrido en el aire y el hambre constante que le roía el estómago. Ella había sido acogida por Rom, un medio gigante y el último de su especie, quien la había criado desde que era muy joven. Rom era una figura imponente, de modales y apariencia rudos, pero le había dado un techo sobre su cabeza y suficiente comida para mantenerla con vida. La vida en los barrios marginales era despiadada. Había días en los que no comía ni un bocado, tenía un hambre tan grande que el único alivio que encontraba era beber agua a grandes tragos hasta que le pesaba el estómago. Rom intentó cuidarla a su manera, pero su atención era práctica, nunca cálida. De hecho, al principio, a Rom no le gustaba nada. Se guardaba sus pensamientos, rara vez le hablaba a menos que fuera necesario, y a menudo la miraba con una expresión fría o distante. Cuando era niña, Felt no podía entender por qué a Rom parecía desagradarle, o por qué a veces lo sorprendía mirándola con lo que parecía resentimiento, o incluso odio. A pesar de eso, Rom era lo más cercano a una familia que tenía. Ella nunca conoció a sus verdaderos padres. No recordaba el abrazo de una madre ni la voz de un padre. Según Rom, al igual que otros habitantes de barrios marginales, ella había sido abandonada cuando era una bebé. La habían dejado atrás porque no la querían. Felt aprendió rápidamente que en los barrios marginales nada era gratis. Ya fuera comida, ropa o incluso los restos más pequeños, tenías que quedártelo para ti. Rom le proporcionó refugio y suficiente comida para que no muriera de hambre, pero estaba claro que no la veía como su propia carne y sangre. Para él, ella era más bien una carga. Alguien que había quedado bajo su cuidado por voluntad de otro. Sus comidas a menudo consistían en pan duro o cualquier resto que pudiera encontrar. Su ropa siempre estaba vieja, harapienta y sucia. Creció sabiendo que si quería algo mejor, tendría que ganárselo ella misma. Desde muy joven comenzó a trabajar para sobrevivir. A veces realizaba duros trabajos físicos a cambio de unas pocas monedas. Otras veces enviaba mensajes para negocios turbios, con la ayuda de su velocidad y agilidad gracias a su protección divina. Una tarde, cuando tenía unos 9 años, pasó el día ayudando a los comerciantes a descargar cajas pesadas y pertenencias de un carruaje. Su pequeño cuerpo había sido llevado al límite, pero al final, había ganado unas cuantas valiosas monedas de cobre. Agotada pero satisfecha, comenzó a caminar de regreso por los estrechos callejones hacia la casa de Rom. Fue entonces cuando fue interceptada por un grupo de chicos de los barrios marginales. La rodearon de repente, cortándole el paso. Los ojos de Felt se movían de un lado a otro, tratando de averiguar por qué estaban bloqueando su camino. Ella no sabía su razón exacta, pero sus expresiones le decían suficiente. Sus intenciones estaban lejos de ser amistosas. Instintivamente, intentó esquivarlos, pero eran mayores, más fuertes y rápidos. Incluso con su protección divina, la atraparon antes de que pudiera escapar. Uno de ellos le arrebató las monedas de la mano. «Devuélveme eso. Trabajé todo el día por ese dinero», gritó Felt desesperada, lanzándose hacia adelante para intentar recuperarlo. Su voz era aguda y temblorosa, pero feroz. El chico que sostenía las monedas, un larguirucho de 14 años, se burló y la empujó con una fuerte patada en el estómago. «Cállate. Ahora este dinero es nuestro. Si no quieres una paliza, lárgate». El dolor irradiaba por su pequeño cuerpo, pero aún así le suplicaba con la voz entrecortada. «Por favor», sollozó, «trabajé todo el día, duro, tengo hambre, por favor, devuélvanmelo». Tenía las mejillas húmedas por las lágrimas, pero seguía intentando avanzar, aunque le temblaban las piernas. No les importó. Otro chico, visiblemente irritado por su llanto, la empujó de nuevo y la tiró al suelo. «Deja de llorar inútilmente. ¿Crees que llorar cambiará algo? Si estás tan molesta, cúlpate por ser débil y patética». Un tercer chico habló, con voz menos segura. «Chicos, quizás esto sea demasiado. Ya le quitamos sus monedas, pero los 2 primeros solo se rieron de él». «¿Demasiado? No me hagas reír. Ese viejo con el que vive solo la tiene cerca por lástima», dijo el más alto. «He oído muchas veces que no la alimenta durante días y la obliga a ir a buscar comida ella misma». Otro sonrió con suficiencia y añadió: «Al menos tenemos padres.
Probablemente sea la hija de algún noble. Su madre seguramente la echó como basura en cuanto nació. Su risa resonó por el callejón mientras se daban la vuelta y salían corriendo, todavía riéndose unos de otros por sus crueles comentarios. Felt se quedó donde estaba, con las manos apretadas contra los adoquines sucios. El escozor de sus palabras le dolió casi tanto como perder las monedas que tanto le había costado ganar. Las lágrimas caían con más fuerza, sus pequeños hombros temblaban mientras lloraba cada vez más fuerte, su voz se rompía en sollozos crudos que a nadie en los barrios bajos le importaba oír. Después de casi media hora de llorar en el callejón, las lágrimas de Felt finalmente se secaron. Tenía la garganta enrojecida, el rostro tirante por las manchas de sal y los ojos le ardían. Limpiándose la nariz con la manga, regresó lentamente a la casa de Rom. La caminata se sintió más larga de lo habitual, cada paso pesado por el cansancio y el dolor persistente en el estómago. Al llegar a la puerta, llamó débilmente. Un instante después, se abrió con un crujido, y la recibió un Rom cenudo. Su enorme figura llenaba el umbral, su sombra se cernía sobre ella como un muro. ¿Qué pasa, mocoso? ¿Por qué has vuelto ya? Preguntó con brusquedad, en voz baja pero con un deje de irritación. ¿No te lo dije? Si quieres comida y un lugar donde dormir, tienes que ganarte el dinero. Felt se encogió un poco ante su imponente presencia. Ese sí, lo sé, balbuceó, con voz débil. Pero, no pude ganar nada hoy. Me enfermé y vomité delante de un cliente. Me echó enseguida. Ella lo miró con un destello de esperanza en los ojos. Te prometo que te lo pagaré todo. Ni siquiera necesito mucho. Nada de comida si no quieres darla. Solo un vaso de leche con un poco de agua me servirá. Y puedo dormir en el suelo. Por favor. Los ojos de Rom se entrecerraron levemente cuando notó los débiles rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Su ceño se acentuó, pero esta vez no era solo de fastidio. Lentamente, dobló sus enormes rodillas y se agachó para estar más cerca de su altura. Dime qué pasó, dijo simplemente, con su voz profunda ahora más tranquila. Felt forzó una sonrisa triste y negó con la cabeza. No es nada, viejo Rom, si no me quieres aquí esta noche, me voy. Se giró para irse, pero antes de que pudiera dar más de un paso, la enorme mano de Rom la agarró por el hombro. Dejó escapar un largo y profundo suspiro. No hace falta. Te daré comida prestada, murmuró. No será nada especial. Solo pan y leche diluida. Puedes dormir en el sofá esta noche. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Gracias, viejo Rom. Dijo con auténtico alivio, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su robusta cintura en un repentino abrazo. El gesto claramente lo tomó por sorpresa. Se puso rígido pero no la apartó esta vez, aunque tampoco le devolvió el abrazo. Tras unos instantes, la soltó, mirando al suelo con cierta vergüenza. La mirada de Rom se detuvo en sus huesudos brazos, su delgada figura y las ojeras. Algo en su pecho se retorció, aunque su expresión permaneció ilegible. Comieron juntos en silencio. Ella devorando el pan duro como si fuera un festín, él bebiendo lentamente. Después, dejó la taza y la miró de nuevo. Escucha, Fel dijo secamente. No me importa si vives o mueres. Pero me debes dinero, y no quiero que te mueras antes de pagarme. Así que, dime qué pasó realmente hoy. Fel, más tranquila después de la comida, dudó antes de asentir. Le contó todo, desde el trabajo del día hasta el momento en que los chicos la acorralaron en el callejón y le quitaron las monedas. No omitió ningún detalle. El rostro de Rom permaneció inmutable mientras escuchaba, pero sus enormes puños se apretaron con fuerza contra sus rodillas. Dijeron que solo soy una niña sucia de la aventura de un noble, añadió Felt en voz baja, bajando la mirada hacia la mesa. Quizás sea cierto. O sea, si no, ¿por qué me echarían mis padres? Ron no respondió. Simplemente extendió una mano enorme y le dio una palmadita brusca en la cabeza. Duérmete, dijo. Ella asintió sin protestar. Ella estaba acostumbrada a su franqueza y no esperaba palabras reconfortantes. Para ella, el simple hecho de que la hubiera escuchado era suficiente. Pasaron las horas. La noche era negra y densa, con una lluvia torrencial que golpeaba el techo. Felt estaba medio dormida en el sofá cuando el crujido de las viejas tablas del suelo la despertó. Oyó los pasos lentos y pausados de Rom. Parpadeando en la oscuridad, lo vio dirigirse hacia la puerta. Se incorporó un poco. Viejo Rom. Susurró, pero él no respondió. Se estaba poniendo el abrigo. La curiosidad la carcomía, mezclada con la preocupación. Era medianoche, llovía a cántaros, y aún así él salía.
Ella dudó por un largo momento, dividida entre quedarse donde hacía calor o averiguar a dónde iba. Al final, su preocupación triunfó. Ella se deslizó fuera del sofá, manteniendo sus pasos en silencio mientras lo seguía a la distancia hacia las calles húmedas y frías. La lluvia la empapó al instante, pegándole el pelo a la cara, pero ella siguió adelante. Lo siguió por callejones sinuosos hasta que se detuvo frente a una pequeña y destartalada choza en los barrios bajos. Llamó con fuerza a la puerta. Se oyó la voz de un chico desde dentro antes de que la puerta se abriera. En cuanto vio a Rom, su rostro se contrajo de irritación. Intercambiaron palabras, al principio en voz baja, que luego subieron de tono hasta convertirse en una discusión. De repente, el enorme puño de Rom se disparó hacia adelante, impactando en el pecho del chico y enviándolo volando de regreso a la habitación. El impacto fue seguido de gritos mientras otros dos chicos se ponían de pie. Rom se abalanzó sobre ellos, asestándoles golpes fuertes y deliberados. El ruido de la pelea se extendió a la calle, atrayendo la atención de los habitantes de los barrios bajos cercanos, que sacaron la cabeza bajo la lluvia para ver qué estaba sucediendo. La voz de Rom rugió por encima del aguacero. Escúchenme. Si alguno de ustedes vuelve a tocar a Felt, los destrozaré. Les arrancaré la cabeza y se la daré de comer a los Wolgram. Si la tocan, están muertos. Sus palabras resonaron en la estrecha calle, con una furia descarnada que hizo estremecer a la gente. Desde su lugar en las sombras, los ojos de Felt se abrieron de par en par. Entonces se dio cuenta de que los tres chicos de la choza eran los mismos que la habían robado antes. La tormenta y la oscuridad hicieron imposible ver claramente sus rostros, pero sus formas y voces eran inconfundibles. Uno de los chicos, agarrándose el brazo, gritó por encima de la lluvia. ¿Estás loco? ¿Por qué ir tan lejos por un mocoso inútil y sin familia? La respuesta de Rom fue un rugido ensordecedor al estrellar el puño contra la pared, astillando la madera. No es huérfana. Me tiene a mí. Soy Rom, quien la crió. Soy su abuelo. Y cualquiera que intente hacerle daño responderá ante mí. Relámpagos, truenos y lluvia arreciaban. Felt se quedó paralizada, con las palabras resonando en su cabeza. Ella observó la escena con incredulidad, la fría lluvia sobre su piel no pudo ahogar el repentino calor que se extendía en su pecho. Emociones intensas se agitaban en su interior, tan fuertes y desconocidas que ni siquiera podía ponerles nombre. Sentía una opresión en el pecho, pero no de la misma manera que cuando estaba enojada o asustada. Incluso mientras la fría lluvia golpeaba su pequeño cuerpo, empapando su cabello y su ropa, y el viento cortaba la calle como cuchillos helados, había una extraña calidez floreciendo en lo profundo de ella. Su visión se volvió borrosa cuando nuevas lágrimas brotaron de sus ojos y se mezclaron con la lluvia que corría por sus mejillas. Las gotas rodaron por su barbilla y salpicaron el suelo fangoso. Sus suaves sollozos fueron casi completamente ahogados por el rugido constante de la tormenta, pero las lágrimas siguieron saliendo de todos modos. Se frotó rápidamente los ojos con la manga, obligándose a detenerse antes de que los sollozos se intensificaran. No podía dejar que la viera así, no podía dejar que supiera que lo había seguido bajo la lluvia. Dando media vuelta, corrió por los callejones hacia la taberna de Rom, con la ropa mojada pegada pesadamente a su cuerpo. Se movió rápido, chapoteando en los charcos, ignorando el dolor en sus piernas y el entumecimiento en sus dedos. Para cuando regresó, el lugar estaba oscuro y silencioso. Se deslizó dentro y se tumbó en el sofá, tapándose con la fina manta. Su corazón seguía latiendo acelerado por lo que había visto. Unos minutos después, oyó el crujido de la puerta de la taberna al abrirse. Ron entró. Su enorme silueta se perfilaba bajo la tenue luz del exterior. La miró de reojo y, al verla aún bajo la manta, supuso que dormía. En la penumbra, no notó su cabello mojado ni su ropa empapada. Sin decir palabra, se dirigió directamente a su habitación. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Ron nunca dijo nada sobre lo sucedido, nunca lo admitió abiertamente, pero su comportamiento cambió. Empezó a tratar ya de otra manera, más como familia que como una simple responsabilidad indeseada. Empezó a hablarle más a menudo, mostrándole una faceta más tierna que ella nunca antes había visto. Aunque no pronunció las palabras en voz alta, Felt sabía que, a su manera, la había reclamado como su nieta. Incluso empezó a ofrecerle porciones de su propia comida todos los días. Pero Felt se negó a aceptarla sin más. En cambio, le hizo una promesa. Algún día, Rom, algún día dejaremos atrás este barrio marginal, dijo con voz firme y una mirada de determinación. Tendremos nuestro propio hogar acogedor.
Comeremos pan fresco y caliente y beberemos leche sin diluir. Tendremos una granja y cultivaremos nuestros propios alimentos, con todas las cosas buenas que la naturaleza nos ofrece. Te lo prometo, lo lograremos. Ron la miró con su habitual expresión neutral. Estúpida, murmuró. A menos que empieces a robar, eso es solo un sueño. Pues si hace falta, robaré. Replicó Felt sin dudarlo. ¿Por qué los ricos tienen que comer platos elegantes a diario mientras nosotros luchamos por masticar pan duro? ¿Por qué tienen camas calentitas en casas grandes mientras nosotros tenemos que tapar los agujeros del techo para que no llueva? Si a ellos no les importamos, a mí no me importarán. Me quedo con su dinero. Ron exhaló lentamente, casi como un suspiro, pero no la regañó. Él sabía que ella tenía razón. También sabía lo desesperada que era su situación. Una leve sensación de culpa lo invadió cuando pensó en su cuerpo desnutrido y en el hecho de que no había sido capaz de brindarle una vida mejor. Está bien, mocoso, pero no dejes que te pillen por un intento de robo patético y torpe, dijo con una sonrisa burlona. No quiero que mueras antes de que me pagues. Así que, prepárate. Te enseñaré el arte de robar como es debido. A partir de ese día, la vida de Felt tomó un rumbo diferente. Bajo la guía de Ron, aprendió los trucos del robo. Cómo moverse sin ser notada, cómo vaciar un bolsillo sin hacer ruido, cómo escabullirse antes de que alguien se diera cuenta de que estaba allí. Ella comenzó a ahorrar el dinero que robaba, poco a poco. Su dieta mejoró un poco, pero seguía manteniendo una rutina estricta. Comía solo 2 veces al día, lo justo para mantener su cuerpo en funcionamiento y así poder guardar más monedas para el futuro que soñaba. Su objetivo nunca flaqueó. Ahorraría lo suficiente para poder salir ella y Ron de los barrios marginales algún día. Pasaron los años y sus habilidades solo se agudizaron. Una tarde, acababa de robar una bolsa del cinturón de un noble adinerado cuando su escape se vio interrumpido. Una figura alta se interpuso en su camino. Su presencia casi irradiaba autoridad. Se le encogió el estómago. Oh, no, estoy muerta, pensó al instante, mientras sus ojos se posaban en el uniforme del hombre, el atuendo oficial de los caballeros reales. Su cabello rojo brillante y sus penetrantes ojos azules no le dejaban ninguna duda. Era Reynard, el mismísimo santo de la espada, el caballero más famoso del reino. El pánico la invadió. Intentó escapar, pero él se movió como un rayo. Con un solo movimiento fluido, la desarmó y le bloqueó el paso, sin dejarle ninguna posibilidad de huir. Gracias, señor Reynard. Si no fuera por usted, este ladrón se habría llevado mis monedas de oro. Exclamó una noble, acercándose apresuradamente. Su voz rebosaba gratitud hacia el caballero, pero su expresión se volvió venenosa en el momento en que su mirada se posó en Felt. Maldita rata de barrio. ¿Cómo te atreves a robarme? Espetó, levantando la mano como si fuera a abofetear a Felt. Antes de que pudiera derribarlo, el brazo de Reynard salió disparado y atrapó su muñeca. Señorita, por favor, mantenga la calma, dijo con un tono cortés, pero con una voz firme. Esta chica se enfrentará al debido proceso. Hasta entonces, no puedo permitir que le hagan ningún daño. La noble, visiblemente disgustada por la detención, resopló, pero se obligó a asentir. Muy bien, murmuró. Le lanzó a Felt una última mirada, con los ojos llenos de desprecio, y luego se dio la vuelta, murmurando maldiciones en voz baja mientras agarraba sus preciosas monedas. Felt permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. La habían pillado, y esta vez no habría forma de escabullirse. Reynard, sin previo aviso, metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño de aspecto metálico. Antes de que Felt pudiera reaccionar, la agarró por la muñeca y le metió el objeto en la palma, presionándolo con una fuerza sorprendente. «Oye, ¿qué demonios es esto?», espetó Felt, tirando de su brazo e intentando liberarse. Sintió un calor extraño que emanaba del objeto. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. «No me digas que esto es una foca esclava», gritó, forcejeando con más fuerza, pero el agarre de Reynard era inquebrantable. Su mano era como una tenaza alrededor de la suya. La extraña insignia comenzó a brillar débilmente contra su piel. La boca de Reynard se curvó en una pequeña sonrisa, aunque para cualquiera que observara desde afuera, podría haber parecido inquietantemente incorrecta, casi como un pervertido acosando a una joven en medio de la calle. Lo que hizo a continuación no mejoró la impresión. De un solo golpe, dejó inconsciente a Felt y se la llevó a su mansión. Si Subaru hubiera estado presente para presenciar la escena, probablemente habría llamado al FBI en el acto.
Incluso si las intenciones de Reynard supuestamente eran buenas, la forma en que lo hizo era completamente inaceptable a los ojos de Felt. Las cosas solo empeoraron cuando se despertó y se dio cuenta de que la tenían retenida en una enorme y pulida finca noble. Las criadas allí eran aterradoras, frías, eficientes y absolutamente implacables. La obligaron a asistir a sesiones de estudio, la instruyeron en etiqueta y corregían constantemente su habla y su postura. Reynard, siempre sonriendo cortésmente como si nada pasara, solo aumentó su frustración. Intentó escapar varias veces, saliendo por las ventanas, escondiéndose en carros de lavandería e incluso trepando por los muros. Pero cada vez, el propio Reynard o una de las criadas con ojos de halcón la atrapaban antes de que llegara lejos. Cuando le dijeron que era la quinta candidata real, le dio igual. Ese título no significaba nada para ella. Finalmente, bajo la presión constante de las criadas, y la actitud exasperantemente tranquila de Reynard, Felt se vio obligado a aprender sobre la historia de Lugúnica, la estructura de la nobleza, las costumbres reales y las aburridas reglas de la alta sociedad. Una vez, por pura frustración, golpeó a Reynard directamente en el pecho mientras él mantenía esa misma maldita sonrisa en su rostro. Cuando finalmente llegó el día de la selección real, entró al salón principal y dejó clara su postura desde el principio. Ella se paró allí frente a todos y anunció sin rodeos que no participaría. Esa declaración no duró mucho. No después de lo que pasó después. Rom, a su manera imprudente, asaltó el castillo en un intento de recuperarla. Pero su intrusión en la mansión real fue considerada un delito grave. Los caballeros lo arrestaron en el acto, y el castigo por tal ofensa fue la ejecución. Ante la realidad de que Rom podía ser asesinado, Felt se dio cuenta de que no tenía otra opción. Para obtener el poder político necesario para Salvario, aceptó a regañadientes su papel como sacerdotisa dragón. Pero en su corazón, ese día hizo una promesa, una que pronunció en voz alta para que todos en la sala la oyeran. Ella derribaría a la clase dominante actual, aplastaría el sistema nobiliario existente y pondría todo el reino patas arriba. Pasó el tiempo. Más tarde se enteró de la batalla donde Crusch fue derrotada por la ballena blanca y de la noticia de la muerte del abuelo de Reynard. Ese día, vio algo inusual. Reynard lucía una tristeza sincera. ¿Por qué no vas y vengas a tu abuelo de una vez?, exigió, mirándolo fijamente. Reynard negó levemente con la cabeza. No es tan sencillo, Lady Felt. Hasta que el Consejo de Sabios no me dé órdenes oficiales, no puedo actuar. Esa respuesta le hirvió la sangre. ¿Por qué demonios escuchas a esos idiotas seniles? Su sonrisa se desvaneció un poco, pero su voz se mantuvo serena. Señora Felt, por favor, no los insulte. Son ellos quienes gobiernan este reino. Maneja mi trasero. Espetó, dando un paso al frente. ¿Dónde están cuando la gente se muere de hambre? ¿Dónde están cuando los niños duermen con hambre todas las noches en la calle? ¿Dónde están cuando las familias viven hacinadas en chozas de madera podrida, con agujeros en el techo y moho en las paredes? Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Reynard no respondió. No intentó discutir. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue denso. Él sabía que ella tenía razón, probablemente siempre lo había sabido, pero estaba atrapado por las mismas cadenas que lo ataban al reino. Ahora soy tu señor, ¿no?, dijo Felt con aspereza. Entonces obedece mi orden. Mata a ese maldito pez gigante. Reynard inclinó levemente la cabeza. Le pido disculpas, pero me han ordenado no insistir en ese asunto. Estaba a punto de estallar de ira, pero entonces lo vio con más claridad. Por primera vez, vio algo más que una simple máscara de cortesía. Había tristeza, tristeza real, e incluso un destello de ira en lo profundo de sus ojos. Tenía la mandíbula apretada y los puños tan apretados que el cuero de sus guantes crujía. Se contuvo para no gritar. En ese momento, comprendió. Al igual que ella, Reynard estaba atrapado por circunstancias ajenas a su control. Había oído hablar de las leyes Reynard, y de las ridículas restricciones que regían cada una de sus acciones. Se le hizo evidente que alguien le había ordenado deliberadamente que se retirara, y eso solo hizo que odiara aún más a los Reyes Magos y al resto de la nobleza. Te lo prometo, Reyn dijo con firmeza. Cuando me convierta en reina, me aseguraré de que te vengues. Y arrastraré a esos bastardos a la luz y los haré comparecer ante la justicia. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó. Detrás de ella, en medio de su dolor, una sonrisa genuina y poco común se dibujó en los labios de Reynard. Esperaré ese día, murmuró en voz baja.
Pero no había nadie más alrededor para escucharlo. 117, Los candidatos reales parte 5, tercer punto de vista, pasó un año entero después de eso, y durante ese tiempo Felt había hecho grandes avances en mejorar las vidas de la gente de los barrios marginales. No fue un milagro instantáneo, aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que la población de los barrios bajos pudiera alcanzar el mismo nivel de vida que el ciudadano medio, pero el progreso era real y ella estaba satisfecha con lo lejos que habían llegado las cosas. Había tomado medidas para desarrollar los distritos más pobres del reino, reparando calles, mejorando las condiciones de las viviendas y asegurándose de que más personas tuvieran suficiente comida para comer. Fue en medio de este progreso que recibió una carta. El remitente no era otro que Rosual, el patrocinador de Emilia, la semielfa cuya reputación se había disparado después de que ella personalmente matara a un arzobispo del pecado y acabara con un grupo de cultistas de brujas, no mucho después de la fallida campaña de Crusch para subyugar a la ballena blanca. La carta no era solo un saludo cortés. Rosual solicitaba una alianza y había invitado a todos los demás grupos de candidatos reales, excepto el de Pristilla, a una reunión en Priestella. Felt leyó la carta 2 veces. Normalmente, no le importaría lo que tramaran las demás candidatas, pero ahora que se tomaba en serio su objetivo de convertirse en reina, comprendió que no podía ignorar este tipo de maniobras políticas. Si los demás bandos formaban una alianza contra ella, sería un problema. Como mínimo, necesitaba determinar qué bandos eran hostiles y cuáles podrían ser neutrales, o incluso aliados potenciales. Para este viaje, eligió a su compañía con cuidado. Reynard estaría a su lado, por supuesto. Tener a la Santa de la Espada con ella significaba que nadie se atrevería a intentar nada estúpido. Junto con él, trajo a 3 ladrones que se habían unido a su grupo unos meses antes. No eran solo matones. Eran rápidos, astutos y sabían cómo obtener información. Ron se quedó en la capital para ocuparse de sus asuntos mientras ella estaba fuera. Era la única persona en quien confiaba lo suficiente como para dejarle su trabajo. Cuando llegó a Priestella, su alojamiento resultó ser una posada de aguas termales estilo Kararaji, reservada por Crusch a través de la compañía Osin. El lugar estaba limpio, bien cuidado y olía ligeramente a baños de hierbas. Poco después de instalarse, se encontró con Crusch, y poco después, Priscilla apareció sin ser invitada. La carta de Rosual había dejado en claro que Priscilla no debía ser parte de esta reunión, pero de alguna manera, ella se enteró y apareció de todos modos, anunciando su llegada como si fuera la dueña del lugar. No fue solo Priscilla quien apareció. Junto a ella estaba Inkel, vicecomandante de los Caballeros Reales, actual jefe de la Casa Astrea, y padre de Reynard. La primera impresión que Felt tuvo del hombre no podría haber sido peor. En el momento en que vio a Reynard, comenzó a reprenderlo, a lanzarle insultos y a maldecirlo por la muerte de Wilhelm. Wilhelm era el padre de Inkel y el abuelo de Reynard. Felt no podía creer su descaro. El hombre culpaba a su propio hijo por algo que escapaba a su control, actuando como el ejemplo perfecto de un canalla hipócrita y autocompasivo. Al final, incluso Priscilla se hartó de sus interminables divagaciones. Sin previo aviso, lo dejó inconsciente y declaró que estaba harta de sus quejas. Más tarde ese mismo día, los campamentos recibieron un mensaje. El grupo de Emilia llegaría con unos días de retraso debido a circunstancias imprevistas. Felt no le dio demasiadas vueltas, a diferencia de los otros 2 candidatos, quienes parecieron darle más importancia a la noticia. Al día siguiente, el aburrimiento pudo más que ella. Ella decidió escabullirse sola a la ciudad. Sabía que Reynard era ridículamente sobreprotector, de esos que la seguían como un guardaespaldas pegado a la cadera. Ese constante acecho la irritaba muchísimo, así que se escabulló sin decirle nada. Lo que no esperaba era que la ciudad fuera atacada mientras ella deambulaba. Se desató el caos, la gente gritó y, en medio de todo, uno de los atacantes la apuntó. «Soy el arzobispo del pecado de la avaricia, Regulus Corneas», anunció el hombre con una sonrisa arrogante, dando un paso adelante y, sin preguntar, envolviéndola con sus brazos en un abrazo incómodamente cercano. «Suéltame, cabrón», gritó Felt, intentando apartarlo. Pero su ira se congeló en cuanto lo vio lanzar una piedra a un caballero que pasaba, solo para que el hombre cayera muerto al instante. Su mandíbula se tensó. ¿Decías algo?, preguntó Regulus, inclinando ligeramente la cabeza y con tono burlón. Felt arqueó una ceja. Se obligó a detenerse, con la mente acelerada. Bien. Esperaré a que aparezca Reynard y le dé una paliza a este tipo.
Dejó de resistirse y se dejó arrastrar. Si ese cretino quería jugar al secuestrador, se llevaría una desagradable sorpresa más tarde. La llevó a conocer a sus supuestas esposas. En cuanto las vio, Felt supo que algo andaba mal. Los rostros de las mujeres eran inexpresivos, como de muñecas, sin rastro de individualidad. Sus expresiones neutrales no eran normales. Parecían personas cuya personalidad había sido completamente borrada. Sí, pensó Felt con tristeza. Definitivamente los secuestró, igual que hizo conmigo. No sabía exactamente qué tan fuerte era Regulus, pero podía suponer que era más poderoso que la mayoría de los luchadores del mundo. Por supuesto, esa estimación no incluía a Reinhardt. Se sentó allí, con los brazos cruzados, frunciendo el ceño ante la situación. Odiaba esperar como una princesa indefensa atrapada en la guarida de un villano. Todo era ridículo. Y, de una manera retorcida, casi gracioso. Sí, pensó con una sonrisa burlona. El gran malvado no sabe que la princesa tiene el santo de la espada de su lado. Mientras tanto, mientras estaba atrapada en la llamada casa de Regulus, Felt aprovechó la oportunidad para hablar con algunas de sus otras esposas. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo complicada que era realmente su situación y del trauma que Regulus les había hecho pasar. ¿Qué quieres decir? Casi gritó Felt al oír hablar a uno de ellos. No puedes sonreír. No puedes quejarte. Sí, Lady Felt, respondió una de las mujeres, presentada solo como la número 184, con un tono monótono y sin emociones. Al señor esposo no le gusta que nos riamos, sonriamos o nos quejemos. Si mostramos cualquier expresión que no sea neutral, podría matarnos si se irrita. Y al señor esposo tampoco le gustan las quejas de ningún tipo. Si alguien se queja, muere. No hablarás en serio. Espetó Felt, mirándolo con incredulidad. ¿Y si simplemente se pone de mal humor y decide matarte sin motivo alguno? Entonces morir, dijo número 184 con voz firme y rostro inexpresivo. Esa falta de reacción hizo que Felt sintiera un escalofrío. Espera, ¿por qué todos te llaman número 184? Preguntó Felt, con una mezcla de curiosidad y asco. Al señor esposo no le gusta recordar nuestros nombres, explicó número 184. Dice que los nombres son innecesarios. Prefiere que nos llamen por números. Felt apretó los puños con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Ese bastardo. Pensó mientras su ira hervía. Si no fuera por el hecho de que hoy no tenía ganas de morir, ya le habría dicho a Regulus lo que pensaba, preferiblemente en forma de un fuerte puñetazo en la cara. El número 184 se acercó un poco más, todavía hablando con esa frialdad y neutralidad. Espero que Lady Felt recuerde todo esto. El señor esposo puede tener paciencia hasta la boda, pero después, si Lady Felt no sigue todas las reglas al pie de la letra, el señor esposo podría matarte. Cállate. Espetó Felt, mirándola fijamente. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con alguien a quien ama su esposa? Respiró hondo, sonrió con suficiencia y añadió con total confianza. No tienes que preocuparte por mí. Mi caballero es Reinhardt, el hombre más fuerte de todo el reino. Sin duda derrotará a Regulus y nos liberará a todos. La número 184 ni siquiera parpadeó. Su expresión permaneció inalterada, como si estuviera tallada en piedra. No había ni una pizca de esperanza en sus ojos, porque no había nada en ellos. Es inútil, dijo con el mismo tono inexpresivo. El señor esposo es el más fuerte. Felt no se molestó en discutir. Sabía lo que sabía, y conocía a Reinhardt. Solo tenía que esperar a que apareciera y aplastara a ese arrogante cretino. Mientras tanto, las esposas de Regulus continuaron con sus fríos y mecánicos preparativos para el matrimonio entre él y Felt. Todo fue repugnante, pero apenas unas horas antes de la ceremonia, cuando la gente empezó a reunirse dentro de la iglesia, su paciencia finalmente dio sus frutos. La puerta se abrió de golpe y allí estaba él. «Bastardo», le gritó Felt a Reinhardt en cuanto lo vio. «¿Por qué tardaste tanto en llegar? Si hubieras llegado unas horas más tarde, estaría casada con ese narcisista». Ni siquiera lo pensó. Le dio una patada en la cabeza por instinto. Reinhardt inclinó ligeramente la cabeza, dejando pasar su pie sin hacerle daño, y simplemente sonrió con su habitual sonrisa tranquila y educada. «Disculpe la demora, Lady Felt», dijo con su tono amable, completamente imperturbable. Sin embargo, dado que toda la ciudad estaba bajo ataque y había varios arzobispos del pecado presentes, no podía actuar imprudentemente sin un plan. Una vez que los demás candidatos reales coordinaron una estrategia, vine aquí lo más rápido posible.
Felt puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensó que se le quedarían pegados. Reynard no solo intentaba comportarse como un caballero perfecto, de verdad era así. Durante el último año, se había dado cuenta de que, de una forma extraña, era genuinamente inocente. Claro, era increíblemente poderoso, pero también era un poco cabeza hueca, y a veces actuaba como un niño despistado a pesar de ser un hombre adulto. Nota del autor. Reynard es un buen chico. Mientras tanto, algunas de las otras esposas de Regulus miraban a Reynard con nerviosismo. No le tenían miedo exactamente, pero su sola presencia podría provocar en Regulus una de sus famosas rabietas violentas. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que pasó. Cuando Regulus entró y vio a Felt hablando libremente con Reynard, compartiendo detalles sobre su trato repugnante hacia sus esposas, burlándose de él y, en general, sin darle ningún respeto, toda su expresión se transformó en rabia. En un instante, se movió. De un solo paso, cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Felt del brazo y arrojó a Reynard fuera del edificio. «Esta es mi esposa», gritó Regulus, con una voz que destilaba arrogancia. «Ve a buscar la tuya». Levantó la mano como para dejar aún más claro su punto. «Uf. Suéltame, cabrón. Reynard, idiota. ¿Por qué te quedaste ahí parado y dejaste que me agarrara?», gritó Felt, revolviéndose en las manos de Regulus como un gato furioso. Su mirada se dirigió hacia Reynard, que estaba parado a poca distancia con una mirada incómoda, casi de disculpa en su rostro. «Perdóname, Lady Felt», dijo Reynard con calma, con voz firme a pesar de lo absurdo de la situación. «Calculé que si hubiera intentado agarrarte en ese momento, era muy probable que su contraataque te hubiera alcanzado, causándote lesiones. Decidí que era más seguro esperar una mejor oportunidad». Felt se detuvo en medio del forcejeo, y su molestia se calmó un poco ante su razonamiento. Regulus, sin embargo, parecía como si alguien le acabara de decir que el trabajo de toda su vida era inútil. Su expresión se contrajo y prácticamente vibró de indignación antes de estallar en un discurso a toda máquina. «¿Qué es esta tontería? Esta flagrante violación de mis derechos», gritó, apretando con fuerza el brazo de Felt. «¿Cómo te atreves, en mi presencia, a intentar seducir a mi futura esposa? No tienes vergüenza. Ninguna culpa moral. Crees que puedes alejarla de mí con tus falsos encantos. Y no solo eso, tuviste la audacia de intentar sacarle información sobre mí». Su voz se hacía más fuerte con cada frase. «Esto es una violación atroz de mi privacidad. Un acto criminal. Conspirar contra un hombre tan justo y puro como yo, qué cruel, qué repugnante, qué». Hubo un momento de silencio. Entonces Reynard inclinó ligeramente la cabeza y apareció una leve sonrisa irónica en sus labios. «Lo siento», dijo cortésmente, «pero acabo de adquirir la protección divina del silencio sin sentido, así que no escuché ni la mitad de lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo?». Por un instante, no ocurrió nada. Luego Felt estalló en una risa fuerte y desenfrenada, agarrándose el estómago. Incluso algunas de las esposas de Regulus, normalmente sin emociones y mecánicas, tuvieron que reprimir sus propias risas. Prácticamente se podía ver la vena abultándose en la frente de Regulus mientras su rostro se oscurecía de pura rabia. «Basta», espetó, soltando finalmente a Felt. «Prepárenla para la boda. Si no la veo con vestido de novia para cuando termine de juzgar a este bastardo», su voz se convirtió en un gruñido mortal, «los haré pedazos a todos». Las esposas no discutieron. Se movieron instantáneamente, rodeando a Felt en una carrera silenciosa y obediente. Sus rostros permanecieron neutrales, pero sus manos temblaron mientras tomaban sus brazos. Las amenazas de Regulus claramente no eran solo para aparentar. Felt miró a Reynard y la preocupación se dibujó en su rostro. «No se preocupe, Lady Felt. Podemos comunicarnos por telepatía», la voz tranquila de Reynard resonó directamente en su mente. «Ah, claro. Tienes esa protección divina para esto», pensó Felt. «Bueno, escucha, sus esposas le tienen miedo. Así que, para evitar que se derrumben, les seguiré la corriente y me pondré el ridículo vestido de novia. Pero será mejor que acabes con este tipo cuanto antes». «Entiendo», respondió Reynard sin dudarlo. Su voz mental transmitía la misma seguridad cortés que su forma de hablar. «No se preocupe, Lady Felt. Ejecutaré a este hombre lo antes posible». Aliviada, Felt dejó de resistirse y se dejó alejar. Aunque los rostros de las mujeres no cambiaron, el leve temblor en sus manos dejó claro que la amenaza anterior de Regulus todavía resonaba en sus mentes.
Mientras tanto, la mano de Reynard se deslizó hacia la empuñadura de su espada. Tiró levemente, pero la espada del dragón, Raid, no se movió ni un centímetro. Así que es lo suficientemente fuerte como para ser un desafío, pensó Reynard, entrecerrando los ojos ligeramente. Y aún así, ¿no es digno? Debe ser por su vil personalidad. ¿Qué es esto? Ladró Regulus. Otra vez ignorándome. Su ira estalló y pisoteó el adoquín con tanta fuerza que lo rompió. Trozos de piedra explotaron hacia arriba, y en ese mismo instante, Regulus los impulsó hacia adelante. Las rocas atravesaron el aire a una velocidad supersónica, más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían seguir. Reynard cambió su postura y los esquivó sin esfuerzo, aunque sus ojos siguieron su camino mientras atravesaban varias casas antes de detenerse finalmente. Si no fuera por mi protección divina de primera vista, pensó Reynard, mientras una pequeña gota de sudor corría por su sien, ese ataque me habría alcanzado inmediatamente. Era raro, casi inaudito, que sintiera siquiera un mínimo de presión, pero la velocidad y la fuerza brutas de Regulus eran innegablemente peligrosas. Si Raid hubiera estado dispuesto a desenvainarse, la pelea habría terminado instantáneamente. Desafortunadamente, la negativa de la espada del dragón hizo que las cosas fueran mucho más complicadas. ¿Cómo te atreves a esquivar mi ataque? Rugió Regulus con voz resonante. Es una violación de mis derechos. Ignorarme. Ignorar mis ataques. Cobarde. Sin previo aviso, rompió la barrera del sonido en un movimiento borroso, y su puño se dirigió hacia la cara de Reynard con intención letal. Reynard recibió el golpe, no con la espada, sino con la vaina del dragón que aún sostenía a Rey desenvainado. El impacto fue como un trueno, ondas de choque explotaron en todas direcciones mientras las dos fuerzas chocaban. El polvo y los escombros llenaron el aire, y el suelo debajo de ellos se agrietó por la enorme presión. El duelo había comenzado oficialmente. Los ataques de Regulus eran brutalmente rápidos, tan rápidos que incluso Reynard, el mismísimo santo de la espada, tenía problemas para rastrearlos. Cada golpe llegaba como un borrón, lo que lo obligaba a confiar no solo en sus agudos instintos, sino también en la protección divina de la segunda venida para mantenerse al día. Podía parar y bloquear, pero la absoluta implacabilidad del ataque de Regulus no se parecía a nada que hubiera enfrentado en mucho tiempo. Destruyeron edificio tras edificio y la destrucción se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Los ojos de Reynard vieron algo en medio de la batalla. Todavía había civiles inocentes dentro de una de las casas que la trayectoria de ataque de Regulus destruiría. Sin pensarlo dos veces, Reynard cambió su posición, colocándose directamente en el camino del golpe entrante para protegerlos. La decisión le salvó la vida, al menos por un momento, pero le costó la suya. La fuerza del impacto partió el cuerpo de Reynard en dos, matándolo al instante. Regulus se detuvo a unos metros de distancia, jadeando, no por fatiga, sino por pura irritación, su pecho subiendo y bajando con respiraciones frustradas. Entonces, una sonrisa torcida tiró de sus labios mientras miraba hacia los civiles que Reynard acababa de proteger. Son demasiado ruidosos, dijo Regulus con voz seca, como si anunciara el tiempo. Sin dudarlo, cogió una piedra pequeña y la arrojó con fuerza. El proyectil atravesó el aire como una bala, impactando al grupo y aniquilándolos en un instante. Sangre y fragmentos salpicaron el adoquín. Eso, dijo con suficiencia, sacándose el polvo invisible de la manga, es lo que pasa cuando violas mis derechos. Pero antes de que pudiera disfrutar de su autoproclamada victoria por mucho tiempo, un extraño resplandor naranja envolvió el cadáver destrozado de Reynard. Ante los ojos de Regulus, la carne desgarrada se volvió a unir, los huesos destrozados se realinearon y la ropa, hecha jirones del santo de la espada, se reparó como si nada hubiera sucedido. En cuestión de segundos, Reynard volvió a estar completo, su cuerpo restaurado y su postura tranquila, pero sus ojos eran diferentes. En el momento en que miró hacia los restos destrozados de los civiles, su mirada normalmente serena se volvió fría y afilada como el acero. Mientras tanto, Regulus se había quedado congelado en el lugar con una genuina mirada de ¿qué mierda?, impresa en su rostro. ¿Acabas de resucitar?, balbuceó Regulus, frotándose los ojos como si esperara que la imagen desapareciera si parpadeaba suficientes veces. Sí, confirmó Reynard con tono sereno. Y admito que no fue precisamente agradable experimentar la muerte por primera vez. Bajó la voz y adquirió un tono peligroso. Sin embargo, no los perdonaste. Eran inocentes. No te habían hecho nada. Estaban violando mi derecho a la paz.
espetó Regulus, ofendido por la acusación. Gritaban como locos, chillando y haciendo ruido. Así que los silencié. Para siempre. Hablaba como si eso fuera lo más natural y razonable del mundo. Luego, señalando directamente a Reynard, añadió con creciente indignación. ¿Y tú? Estás haciendo trampa. ¿Lo entiendes? Estás violando mis derechos ahora mismo. ¿Cómo te atreves a negarme la muerte que me corresponde? ¿Cómo te atreves a resucitar como si nada? ¿Tienes idea de lo injusto que es eso? ¿No comprendes que la gente debe morir cuando la matan? Regulus se pasó ambas manos por el pelo, tirándolo con frustración. La idea de tener que matar a Reynard de nuevo claramente no le atraía. Solo porque tengas razón, dijo Reynard con calma, apuntando su espada de dragón envainada en dirección a Regulus, no significa que tengas razón. N/A. Jajaja. Lo que siguió solo podría describirse como un enfrentamiento entre dos de los individuos más absurdamente poderosos que existen. Reynard, sin embargo, se contuvo y desvió constantemente su atención hacia proteger a los transeúntes y evitar daños colaterales. Esta desventaja le costó muy cara. Una y otra vez, los implacables ataques de Regulus lograron abrumarlo. Reynard sufrió graves heridas, y cada vez murió de forma irreversible. Y cada vez, la luz naranja regresaba, recuperándolo como si los golpes fatales nunca hubieran llegado. Al final, Reynard había muerto 4 veces más. Regulus, por otro lado, peleó sin ninguna restricción, sin ninguna vacilación y aparentemente sin ninguna vulnerabilidad. Era prácticamente invencible, pero Regulus aún no había encontrado la manera de matar definitivamente a Reynard, cuyas resurrecciones parecían no tener fin. Esto enfureció enormemente al arzobispo del pecado. «¡Maldito seas!», gritó Regulus, con la voz quebrada en un agudo chillido de frustración. «Que le jodan a toda tu familia. Que le jodan a tu madre. Que le jodan a toda tu despreciable ascendencia. Has violado derechos que ni siquiera sabía que existían hasta ahora. ¿Tienes idea de lo violado que me siento ahora mismo?» «No me importa lo violada que te sientas», respondió Reynard, con una expresión fría e inquebrantable como el hielo. «Pero has cometido innumerables crímenes y has violado demasiadas leyes, tanto escritas como no escritas. Mientras esté en este mundo, seguiré enfrentándome a ti». Apretó la espada envainada con más fuerza. «Y lucharé contra ti todo el tiempo que sea necesario, hasta que te detengas». Regulus de repente se quedó en silencio en medio de su discurso. Miró a Reynard con una mirada sorprendida, casi como si una nueva idea acabara de surgir en su mente. Luego, con una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro, se rió a carcajadas. «Jaja. Como era de esperar de mi yo perfecto. Como era de esperar de alguien tan inteligente, tan noble y tan talentoso como yo». Su voz estaba llena de arrogancia, casi desbordando autoadmiración. Sin perder ni un segundo más, Regulus volvió a romper la barrera del sonido, desapareciendo en un ensordecedor boom sónico. En menos de un pestañeo, reapareció justo frente a Reynard y le lanzó un puñetazo. Pero esta vez, algo era diferente. El ataque no dejó ni un rasguño en el cuerpo de Reynard. Ni siquiera pareció que hubiera conectado normalmente. En lugar de eso, el golpe generó una onda de choque tan poderosa que lanzó a Reynard al cielo, enviándolo hacia arriba como un misil humano. La razón era simple: la autoridad de Regulus. Su habilidad le permitía detener el flujo del tiempo sobre sí mismo, haciéndolo completamente invencible y dándole una fuerza y velocidad increíbles. Pero el aspecto más aterrador de su poder no era solo su propio tiempo congelado, sino que cualquier cosa que tocara también podía ver su tiempo detenido, permaneciendo encerrado en éxtasis hasta que él decidiera dejarlo reanudarse. Cuando Reynard declaró con confianza que, mientras viviera en este mundo, se enfrentaría a él, Regulus tuvo una idea. ¿Para qué malgastar energía intentando matar a alguien que siempre regresaba de entre los muertos? En cambio, simplemente detendría el tiempo de Reynard y lo lanzaría lejos, a un lugar donde no pudiera interferir durante días. Y eso fue exactamente lo que hizo. Reynard, congelado en las garras de la habilidad de Regulus, fue enviado a toda velocidad más y más alto hasta que desapareció en la atmósfera superior, mucho más allá del alcance de cualquiera que estuviera abajo. La sonrisa de Regulus se extendió de oreja a oreja mientras observaba a su oponente desaparecer de la vista. «Esto es lo que obtienes por violar mis derechos», dijo con aire de suficiencia, frotándose las manos como si el asunto estuviera zanjado. Satisfecho consigo mismo, Regulus regresó a la iglesia a un ritmo pausado, su sonrisa anterior se desvaneció en su habitual mezcla de mal humor y autoimportancia narcisista.
Cuando regresó, las esposas que esperaban en la entrada inmediatamente se inclinaron para saludarlo. Felt, sin embargo, no hizo ninguna reverencia. Se quedó mirando fijamente, con el rostro lleno de sorpresa y confusión. ¿Por qué ha vuelto Regulus? ¿Dónde está Reynard? ¿No debería Regulus estar muerto ahora mismo? Sus pensamientos daban vueltas, cada uno peor que el anterior. Entonces, otra posibilidad aún más inquietante cruzó por su mente. ¿Reynard perdió? Su rostro palideció ante lo absurdo de la situación, pero la forma en que Regulus parecía tan satisfecho y tan vivo lo hacía parecer real. ¿Dónde está Reynard? ¿Qué le hiciste? Preguntó, acercándose a él furiosa. La expresión de Regulus se transformó al instante. En un instante, acortó la distancia y la rodeó con una mano, levantándola del suelo con facilidad. Tu esposo regresa de la batalla, gruñó, y en lugar de preocuparte por mí, en lugar de mostrarme el debido respeto, ¿te atreves a gritarme? Esto viola mis derechos como esposo. Su voz se convirtió en un grito mientras la agarraba con más fuerza, cortándole el aire. Una de las esposas, la número 184, dio un paso adelante con vacilación, temblando. Señor esposo, aún no es tu esposa. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Regulus la fulminó con la mirada. La malicia en su expresión la hizo estremecerse, y las demás esposas apartaron la mirada rápidamente, dando por sentada su muerte. Efectivamente, levantó su mano libre, preparándose para golpearla. «Basta», gritó Felt con todo el aire que le quedaba en los pulmones. «Disculpa. Disculpa mi comportamiento». Regulus la fulminó con la mirada unos segundos más antes de soltarla y dejarla caer al suelo sin contemplaciones. Felt aterrizó con fuerza, tosiendo y jadeando. «Muy bien», declaró Regulus con fingida generosidad. «Como esposo magnánimo y misericordioso, esta vez los perdonaré a ambos. Pero no», la señaló con el dedo, «intenten aprovecharse de mi bondad. Ahora, gracias a que ese cabrón me arruinó el ánimo, ya no estoy de humor para una boda hoy. La celebraremos mañana. Y si hay algún disturbio, volverán a violar mis derechos». Dicho esto, se dio unas palmaditas en su ropa impecable, aunque no había ni una mota de polvo en ella, y se alejó como si nada hubiera pasado. Las esposas exhalaron aliviadas. Silpi, con el cuerpo aún ligeramente tembloroso, aunque su rostro permanecía impasible, se acercó a Felt. Puso una mano en la espalda de la chica. «Te estoy sumamente agradecida por salvarme la vida», dijo Silpi en voz baja. «Pero deberías empezar a prepararte para la boda. El señor esposo es invencible. Nadie puede vencerlo. Ni siquiera el santo de la espada. Siempre estuvo predestinado así. Después de la boda, el señor esposo se pondrá aún más irritable. Si no sigues sus reglas, podría matarte sin dudarlo». Sin esperar respuesta, se alejó. Felt se quedó paralizada, con los pensamientos dando vueltas. Reynard estaba muerto, o se había ido para siempre. Esa tenía que ser la verdad. De lo contrario, Regulus no habría regresado tan tranquilo. Rom, pensó en su abuelo y en la posibilidad de no volver a verlo. Pero la idea de que Rom intentara rescatarla y fuera asesinado por Regulus era aún más insoportable. «No, no. No puedo dejar que Rom venga. Si Reynard no fuera rival para él, Rom no tendría ninguna oportunidad», pensó desesperada. Decidió aferrarse a la pequeña esperanza de que el gobierno de Lugúnica interviniera. Pero en el fondo, sabía que las probabilidades eran dolorosamente bajas. Aún así, para sobrevivir y aferrarse a esa débil esperanza, Felt no ofreció resistencia. Al día siguiente, se casó con Regulus. Él no la besó, para su gran alivio. Al parecer, Regulus nunca tocó a sus esposas de esa manera. Según ellas, consideraba que acostarse con criaturas inferiores era indigno. N/A. La verdadera razón. Digamos que su dragón nunca se levanta. A partir de ese momento, Felt aprendió a usar una máscara sin emociones, obedeciendo cada orden de Regulus sin cuestionarla. Días después, la noticia finalmente llegó a sus oídos. Un ejército de Lugúnica había sido desplegado para expulsar a los arzobispos del pecado. Por primera vez desde la desaparición de Reynard, la esperanza brilló en su pecho. Pero no duró. Poco después, Regulus regresó de la batalla completamente ileso, con la ropa perfectamente planchada, como si hubiera dado un paseo tranquilo. Sin suciedad, sin rasguños, ni siquiera una arruga. Los informes eran desalentadores. El ejército había sido aniquilado. Regulus los había destruido él solo. La luz en los ojos de Felt se apagó. Empezó a vivir sus días como una máquina, igual que las otras esposas de Regulus.
Silenciosa, obediente y vacía, hasta que un día, mestizo. Sal. Esta concubina está aquí por los derechos que has violado. La voz era fuerte, orgullosa e inconfundiblemente femenina. Ese día, la salvación apareció, no en la forma del hombre que había estado esperando, sino en la forma de una mujer rubia de ojos dorados, que blandía un hacha que brillaba con un poder inmenso y aterrador. Y junto a ella estaba un hombre de cabello oscuro y ojos dorados que parecían arder con intención. 118, el arma divina, tercer punto de vista. Al principio, Subaru no sabía qué hacer. Ya le daba vueltas la cabeza por lo que había presenciado sobre el destino de los candidatos reales en esta línea temporal. Había visto lo suficiente para tener una idea general de lo que les había sucedido a cada uno de ellos, y nada de ello era agradable. Krushch, por ejemplo, había quedado reducida a algo tan humillante y absurdo como una mosca. Anastasia había terminado abandonada por Eridna, quedando completamente sola y sin su red de apoyo habitual. La situación de Felt era aún más extraña y perturbadora. Estaba casada con Regulus, nada menos. Estos no fueron solo resultados desafortunados. Fueron catastróficos en diferentes sentidos. El hecho de que sus nuevos recuerdos todavía se estuvieran formando activamente significaba una cosa. Todavía estaban vivos de alguna manera. Pero estar vivo no significaba necesariamente estar a salvo. Sus circunstancias eran peligrosas, volátiles y llenas de potencial desastre. Dados los individuos inestables con los que estaban atrapados, era totalmente posible que cualquiera de ellos pudiera morir en cualquier momento. Subaru se frotó las sienes con frustración. No quería perder un tiempo precioso. Su prioridad era buscar a Reina. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que su situación actual podría no ser tan fácil de abordar. Si Reina hubiera sido teletransportada a un punto muy específico en el tiempo, entonces no importaría si llegaba unos días antes o unos días después. La extrañaría de todos modos. Eso significaba que apresurarse a ciegas no iba a ayudar. Necesitaba un enfoque más calculado. En lugar de eso, Subaru decidió aprovechar el tiempo que tenía allí. Si no podía llegar inmediatamente a Reina, al menos podría mejorar la situación de este mundo antes de partir. Eso significaba ayudar a la gente de allí, pero no estaba dispuesto a hacerlo gratis. Él se asegurará de que le deban favores, de modo que si, por casualidad, Reina alguna vez se teletransportara a este mundo en el futuro, tendría un lugar seguro donde quedarse y no terminaría pasando su tiempo en pánico por estar separada de él. También iba a recibir una gran compensación a cambio de sus esfuerzos en este mundo. Y en este caso, la compensación que quería no era menos que dos de los mayores tesoros de este mundo: la espada Yin y la espada de la vida. Su razonamiento era sencillo. Planeaba usar ambas espadas para forjar un arma específicamente para Gloria. Durante los últimos acontecimientos, Subaru había llegado a la conclusión de que, aparte de Beatrice, Gloria era la única en su círculo que podía tener una oportunidad real contra alguien del nivel de Reinhardt. Y, francamente, se había vuelto extremadamente paranoico después de todo lo que había sucedido con Beatrice. La idea de tener otro aliado que pudiera manejar una amenaza de nivel Reinhardt era reconfortante, no solo por su propia seguridad, sino por la seguridad de sus otros espíritus contratados. Beatriz era innegablemente poderosa, pero su fortaleza residía en su destreza mágica, no en el combate físico. Le faltaba el refuerzo físico puro que Gloria podía lograr a través de su magia Yan, que podía aumentar su fuerza física a niveles aterradores. Eso significaba que había un arma mucho más adecuada para el estilo de lucha de Gloria. En cuanto a Beatrice, Subaru ya estaba planeando con anticipación. Una vez que regresara a su propia línea de tiempo, tenía la intención de trabajar con Echidna para crear un tomo mágico automático o tal vez un bastón mágico para ella, algo a la par con una gran espada de poder en términos de nivel de amenaza. Con su plan decidido, Subaru no perdió tiempo y lo puso en marcha. Obtener la espada Yin resultó ser relativamente sencillo gracias a su abrumadora afinidad con Yin. Al canalizar su poder e invocarlo directamente, pudo convocar la espada Yin de este mundo en su posesión. A continuación llegó la espada de la vida, y aunque no fue tan sencillo reclamarla, Subaru también logró asegurarla. Junto con los restos de la espada rota de Reinhardt, estos tres componentes por sí solos ya podrían crear un arma formidable. Pero como dice el dicho, cuando Dios te da algo, te lo da en abundancia. En el caso de Subaru, mientras usaba su aura, expandiéndola por los alrededores, sintió una atracción inesperada, un llamado casi instintivo hacia algo.
Fue muy similar a cómo había obtenido la espada Yin en su propia línea de tiempo, por lo que decidió confiar en sus instintos y seguirlos. Ese algo resultó ser una nueva gran espada de poder manifestándose en esta realidad. Tras la atracción, permitió que su aura respondiera plenamente, y de ella, la espada espiritual, una vez perdida, se materializó en sus manos. Al probar las capacidades de la espada espiritual, se reveló que era mucho más de lo que esperaba de ella. No solo podía dañar directamente a los seres espirituales, sino que también podía cortar la conexión entre Odlagna y el alma de una persona, lo que lo convertía en un arma increíblemente peligrosa y rara. Contra alguien como Reynard, cuya conexión con Odlagna era posiblemente la más fuerte que existía, todavía sería más como una pistola de agua que una amenaza real. Pero entonces Subaru tuvo otra idea. ¿Qué pasaría si incorporaba también la esencia de la espada del dragón? Con la espada Yin, la espada de la vida, la espada espiritual y la esencia de la espada del dragón, Subaru podría teóricamente crear un arma capaz de rivalizar incluso con su propia espada Yin y espada de la vida en poder. El potencial era asombroso. La espada de la vida, en su forma básica, ya era un arma aterradora. Podía drenar vitalidad. A lo largo de los siglos, había evolucionado hasta adquirir la capacidad de destruir un alma por completo. Entonces, debido a la habilidad de Subaru regresar por la muerte, que esencialmente había multiplicado la esencia de la espada 16 veces, había alcanzado el nivel en el que podía matar incluso a Reinhardt. Si bien no sería suficiente matar a alguien del nivel de Reina, seguía siendo un nivel de poder absurdo. Sin embargo, cuando Gloria se enteró de que Subaru pretendía sacrificar la espada espiritual durante la forja de su arma, no se sintió nada complacida. Su desaprobación fue inmediata y evidente. Padre, has adquirido esta arma legítimamente, ¿por qué sacrificarla? Si bien esta concubina está profundamente conmovida por tu afecto, la espada rota de ese mestizo, combinada con las dos armas legendarias de este mundo, será más que suficiente. Con solo eso, esta concubina ya no tendrá rival en la mayoría de las líneas temporales. La voz de Gloria transmitía gratitud y una clara desaprobación, y su tono dejaba pocas dudas de que pensaba que Subaru se estaba excediendo. Beatrice, parada cerca, no pudo evitar lanzarle a Subaru una mirada de reojo llena de emociones encontradas. Incluso para ella actual, la idea de que Subaru renunciara voluntariamente a una de las 10 grandes armas de poder, solo para mejorar ligeramente otra arma específicamente destinada a Gloria, era difícil de aceptar. Una parte de ella estaba celosa, aunque no lo decía abiertamente. Después de todo, la espada espiritual no era un arma cualquiera. Subaru, en lugar de parecer preocupado por sus reacciones, rió entre dientes y extendió la mano para acariciar la adorable cabeza de Beatrice con deliberado cariño. Oh, mi pequeño Imouto, no te enfades. En el futuro, me aseguraré de que consigas tu propia arma especial. Un bastón o tal vez un tomo mágico superpoderoso. De hecho, incluso me aseguraré de que cada uno de ustedes tenga un arma a la altura de sus habilidades. Quiero una espada. Una espada llameante. Exclamó Agni de inmediato, con la voz llena de emoción mientras se movía rápidamente en su forma de orbe de maná. Padre. Quiero un martillo. Un martillo que lo aplaste todo. Declaró Gea con entusiasmo, mientras su orbe de maná terroso giraba alrededor de Subaru como un pequeño planeta en órbita. Quiero un tridente. Vi uno en los recuerdos de mi padre. Todos los hermosos dioses del agua tienen un tridente. Gobernaré los 7 mares. Ja 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 ja. Presumió Aqua, riendo teatralmente mientras su orbe de maná giraba triunfalmente. Quiero un arco, al nivel del de Rama, dijo Silpi suavemente, casi demasiado bajo, pero la petición cayó con el peso de un meteorito. Subaru casi sufrió un ataque al corazón en ese mismo momento. Si Silpi simplemente hubiera pedido un arco del nivel del de Artemisa o Apolo, podría haberlo manejado fácilmente. Bueno, fácilmente significa robarlo durante una pequeña visita a otro mundo. Ejem. Pero no, tenía que apuntar directamente al arco de Rama. Y no a cualquier imitación de algún verso paralelo. No, se refería al arco mitológico, original y único. Se apretó el puente de la nariz, con la mente dividida entre dos posibilidades igualmente absurdas. Una parte de él sospechaba que el señor Vishnu era en realidad el dios todopoderoso que había creado todo el universo. La otra mitad se inclinaba por la teoría de que Vishnu era un ser casi omnipotente, o quizás totalmente omnipotente, que tejía su propio multiverso solo por diversión. La única alternativa teórica sería intentar conseguirlo de la llamada bolsa Rama, pero como dice el refrán, el gacha es un infierno. Y Subaru no tenía intención de entrar voluntariamente en ese pozo.
Maldita sea, como dicen, siempre son los tranquilos los que causan más problemas. Aún así, Subaru extendió la mano y acarició el orbe de maná de Silpy, y ella tímidamente se frotó contra su palma en respuesta. A pesar de su inmenso poder, los espíritus de Subaru habían elegido permanecer en sus formas de orbe de maná. Ya eran lo suficientemente fuertes como para asumir formas humanas, pero hacerlo requeriría que aprendieran y se adaptaran a nuevas formas, sus formas no espirituales también ralentizarían su crecimiento general. Gloria, siendo un espíritu plenamente maduro, era la única que ya había tomado y mantenido una forma humana permanente. Con todo eso resuelto, Subaru volvió a concentrarse en el asunto en cuestión. Ya había reunido todos los componentes necesarios. La más fuerte de las 10 grandes espadas de poder. Era hora de comenzar a forjar una nueva arma. Su primer destino fue una región volcánica en Grusteco. El lugar era un entorno infernal para los estándares ordinarios. Calor abrasador, ríos de magma fundido, el aire mismo brillando con una distorsión térmica letal. Pero para Subaru, no fue ningún problema. Gracias a que su resistencia térmica aumentó a un absurdo 1024 veces el nivel normal, ni siquiera el magma hirviente logró causarle la más mínima molestia. Usando la autoridad de su gobernante, Subaru elaboró un molde detallado para un hacha. La forma se creó con precisión, amplia, letal y construida para canalizar enormes cantidades de potencia sin perder integridad estructural. Todos ustedes excepto Gloria, quédense adentro. No quiero que ninguno de ustedes reciba una explosión de frente si algo sale mal, advirtió Subaru, con voz seria mientras se preparaba para la parte peligrosa del proceso. ¿Ni siquiera yo? Preguntó Agni, brillando intensamente en su forma de orbe de maná, esforzándose por lucir irresistiblemente linda. Subaru simplemente le sonrió, no dio ninguna respuesta verbal, extendió la mano, la recogió con un movimiento rápido y rápidamente la empujó a la seguridad del espacio de su alma. Agni emitió un pequeño sonido de derrota mientras desaparecía en el interior, dejando solo a Gloria de pie a su lado, lista para lo que venía después. Entonces Gloria, sin dudarlo, quemó su ropa formada por maná hasta quedar completamente desnuda. Miró a Subaru directamente a los ojos y declaró: «Esta concubina está lista, padre». Subaru se obligó a mantener la compostura y no volver a mirarla. Se recordó con severidad: «Subaru, es tu hija. Adoptada, sí, pero sigue siendo tu hija». Ese pensamiento fue suficiente para mantener su mente concentrada en la tarea, aunque una parte de él todavía se quejaba de lo incómoda que era la situación. Dejando a un lado todas las distracciones, buscó en su almacenamiento y sacó la espada del dragón rota. Incluso en su estado destrozado, el arma conservaba una voluntad persistente, un eco de su antigua grandeza que parecía resonar débilmente en el aire. Sin detenerse, Subaru también sacó su propia espada Jin, la real de su mundo original. Primero, separó el mango de la espada del dragón rota, apartando con cuidado la empuñadura, colocó los fragmentos de la hoja directamente en el molde que había preparado previamente. Luego pasó al siguiente paso: recuperar la espada de vida de este mundo. En el momento en que la espada de vida se acercó a su espada Jin, comenzó a temblar violentamente, como si fuera consciente del destino que le esperaba. Subaru suspiró mentalmente y murmuró en silencio: «Lo siento, pobre espada, pero esto es por un bien mayor». Sin dudarlo, cortó la espada de la vida en pedazos, ignorando su temblor, y arrojó los fragmentos al molde junto con los restos de la espada del dragón. Ahora era el turno de la espada Jin de este mundo. Subaru se acercó con más cautela. Sabía que ésta no se rendiría. Es cierto que la espada intentó teletransportarse inmediatamente en el momento en que él se movió para romperla. Desafortunadamente para él, su propia espada Jin lo dominó fácilmente y lo destruyó antes de que pudiera escapar. Sus restos rotos se unieron a los demás en el molde. Finalmente llegó la espada espiritual. Subaru sintió una breve punzada de culpa por ella, recordando sus excepcionales habilidades y potencial. Aún así, sabía que este sacrificio era necesario. Armándose de valor, lo cortó con decisión y añadió sus pedazos a la creciente pila. N/A. Esto definitivamente irá al top 10 de traiciones del anime. Descansa en paz, Spirit Sword. Con las 4 armas legendarias ahora desmanteladas, el molde estaba lleno de fragmentos irregulares y brillantes. Luego, Subaru creó una sección separada para el mango del arma. Usando su habilidad de transfiguración, fusionó los mangos de todas las armas desmanteladas, incorporándolas a la vaina del dragón rota para producir un líquido metálico espeso, casi viscoso.
Esta mezcla se vertió cuidadosamente en la sección del mango del molde para que actuara como la estructura de agarre central del arma. El proceso de forja comenzó en serio. Subaru desató una oleada de magia de fuego, elevando la temperatura en miles de grados en un instante, dirigiendo el calor rugiente directamente sobre la pila de fragmentos de armas. Pero como era de esperar, los pedazos rotos de las grandes espadas se negaron a derretirse. Ni siquiera se ablandaron bajo el intenso calor mágico. Afortunadamente, Subaru ya había anticipado esta resistencia. Amplificó su producción canalizando su aura hacia las llamas, inundando el molde con fuego mágico puro y una presión espiritual abrumadora. Poco a poco, los fragmentos inflexibles comenzaron a calentarse. Luego Subaru añadió otra capa, su ki, forzando su energía vital cruda al proceso. Finalmente, los metales legendarios comenzaron a romperse y su resistencia cedió ante la fuerza combinada, usando sus habilidades psíquicas para mantener unidos los fragmentos fundidos, junto con una transfiguración precisa para darles forma. Subaru manipuló cuidadosamente el metal brillante y viscoso. Poco a poco, comenzó a adaptarse perfectamente a la forma del molde, y las esencias individuales de cada arma legendaria se fusionaron en una forma unificada. El proceso estaba lejos de terminar, pero las bases para un arma de poder aterrador ya estaban en ciernes. Gloria ayudó a Subaru vertiendo continuamente grandes cantidades de magia yang pura en el metal fundido. La energía se disparó, haciendo que el aire a su alrededor se llenara de calor y poder. «Hazlo ahora», ordenó Subaru con firmeza. Sin dudarlo un instante, Gloria levantó la mano y, con un movimiento rápido, se cortó el dedo. No salió sangre, después de todo, ella era un espíritu, pero el acto fue una clara muestra de su determinación. Dejó caer el dedo cercenado directamente en la mezcla fundida. Inmediatamente después, comenzó a verter su energía espiritual, en él sin reservas. El arma dentro del molde comenzó a brillar con una luz intensa, emitiendo un extraño zumbido que casi parecía vivo. En ese preciso momento, la mano derecha de Subaru se transformó, escamas se extendieron a lo largo de su piel hasta tomar la forma de la garra de un dragón. Alteró aún más su forma hasta convertirla en una enorme figura parecida a un martillo, luego la levantó en alto antes de bajarla sobre el molde con una fuerza abrumadora. Auge. Auge. Cada impacto reverberaba por la cámara volcánica, con un eco atronador. Las ondas de choque transportaban una energía cruda, casi primitiva. La mezcla fundida reaccionó violentamente, mientras los poderes de las 4 grandes espadas de poder chocaban e intentaban fusionarse. Al principio, las diferentes esencias luchaban entre sí. Se resistieron a fusionarse, cada fragmento intentaba recuperar la forma de su arma original. Todos luchaban por el dominio. Pero el martilleo incesante de Subaru y el flujo constante de Odin fundido con Yang de Gloria obligaron a las energías caóticas a ceder. Lenta pero seguramente, los fragmentos rebeldes se fusionaron, sus auras contradictorias se fundieron en un todo armonioso. La masa fundida comenzó a brillar con más intensidad, adquiriendo un brillante tono dorado. Una vez que el arma adquirió su forma tosca, Subaru usó una oleada precisa de magia de agua para apagarla, enfriando rápidamente el metal fundido. El vapor explotó hacia arriba en densas y cegadoras nubes, y el siseo del agua al evaporarse fue casi ensordecedor. Cuando el último siseo se apagó y el vapor se disipó, la forja estaba completa. El arma estaba terminada. «Ven», ordenó Gloria en voz baja, con autoridad en su voz. El arma recién forjada respondió al instante. Se desprendió del molde con una ráfaga de fuerza y voló directo a sus ansiosas manos. Era enorme. Un hacha de un solo filo con un mango largo y perfectamente equilibrado, diseñado tanto para el alcance como para el poder destructivo puro. Su acero dorado brillaba como un sol en miniatura. Su superficie lisa, pero irradiaba una presencia letal. Incluso con solo sostenerlo, Gloria podía sentir su energía inundándola, amplificando su poder a un nivel que nunca antes había experimentado. Esta no era simplemente otra arma legendaria. Era única, una creación que no tenía igual en todo el mundo de Outlaw. Su naturaleza era completamente única. Forjada a partir de 2 armas mágicas, una espada sagrada y una espada demoníaca, fusionaba las propiedades de las 4 en algo completamente nuevo. Era un némesis para toda la magia y las armas por igual. Un arma antimágica, antisagrada y antidemoníaca en una. Un arma capaz de cortar cualquier concepto, por abstracto o absoluto que sea. Podía volar hacia su usuario sin importar la distancia, cruzando incluso los límites del propio espacio.
Podría cortar la conexión de un objetivo con Otlagna, aniquilar el alma y quemar el cuerpo hasta convertirlo en cenizas en un golpe devastador. Rita, declaró Gloria con una sonrisa confiada, de ahora en adelante, tu nombre será Rita. Subaru aplaudió en señal de aprobación, observando cómo Gloria se giraba hacia una montaña a lo lejos. Sin dudarlo, levantó a Rita y la abalanzó. El corte resultante no estaba limitado por la física ordinaria. No solo viajó por el aire, atravesó el espacio, el tiempo, las sombras, la fuerza vital, la esencia espiritual e incluso conceptos abstractos como si fueran papel. La montaña a lo lejos se partió instantáneamente y completamente en dos. El corte fue tan limpio que por un breve momento las dos mitades permanecieron en posición vertical antes de que la gravedad triunfara, provocando que toda la pendiente colapsara en un rugiente deslizamiento de tierra. Afortunadamente, Subaru ya había explorado la zona de antemano. Esta parte de Gusteco estaba fuertemente infestada de peligrosas mabestias y casi completamente desprovista de humanos, por lo que no había riesgo de víctimas civiles. Gloria bajó el hacha con satisfacción, con una sonrisa de confianza en sus labios. Soltó el hacha, dejando que Rita flotara libremente en el aire. El arma flotó ante ella y luego se dirigió lentamente hacia su cuerpo. La atravesó sin resistencia, hundiéndose entre sus pechos y desapareciendo por completo en su espacio espiritual. Con el arma asegurada, su ropa formada en maná regresó instantáneamente, y Gloria no perdió el tiempo en correr hacia adelante para rodear con sus brazos a Subaru. Como se esperaba de mi padre. Dijo con alegría, frotando la cara contra su pecho como un gato cariñoso, concederle a esta concubina un regalo tan magnífico. Quizás lo único que podría superar esto sería nuestra consumación. Su risa era ligera, juguetona y totalmente inapropiada. Subaru simplemente le dio una palmadita en la cabeza, ignorando el tono incestuoso de sus palabras. Vámonos, dijo con firmeza. Cuanto más tiempo perdamos aquí, más inocentes podrían morir. Luego sonrió con picardía, con un destello de travesura en los ojos. Y además, ya tenemos los objetivos perfectos para probarlo. Ese día, nació el hacha divina Rita, un arma incomparable forjada por el gran sabio, destinada a cambiar el equilibrio de poder.